Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar acerca del sitio sobre la ciudad de Samaria. Esto ocurrió durante el reinado del rey Joram de Israel. En este tiempo fue el único momento en que los dos reinos, en el reino de Judá y el reino del norte, los dos tuvieron un rey con el nombre Joram. ¿Sí? No hubo otra etapa en la cual los dos reyes se llamaban exactamente igual, pero uno era el del sur, el de Judá era el hijo del rey Josafat. Eran buenos reyes que buscaban a Dios. En el norte, este rey Joram era hijo de Acab y de Jezabel, entonces te podrás imaginar que no era precisamente alguien que siguiera a Dios. Y había un profeta en medio, ahorita vamos a ver, era el profeta Eliseo, ahorita vamos a ver lo que sucedió en esa historia, pero estas ruinas que ves aquí atrás son precisamente ruinas de la ciudad de Samaria, el lugar donde ocurrió este sitio. Entonces, vamos a leer aquí lo que nos cuenta la escritura en 2 de Reyes 6, 24-33, dice Eliseo y el sitio de Samaria, dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de qué te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey dijo, ¿qué tienes? Ella respondió a esta mujer, me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mira pues, cuando viniera el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras de él el ruido de los pasos de su amo? Y aún estaba él hablando con ellos, y aquí ciertamente el mensajero que descendía a él dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué es de esperar más a Jehová? Mira, aquí nos está hablando de la canasta básica que había en la ciudad de Samaria debido al sitio de la ciudad de Samaria. Y nos está dando dos ejemplos, y nos dice que eran 80 piezas de plata por la cabeza de un burro. Serían como unos $307 del día de hoy, o como unos 6,150 pesos por la cabeza de burro. Y el artículo más barato de la canasta básica era el estiércol de paloma. Eran como unos $19, lo que costaba medio litro de estiércol de paloma, como unos 380 pesos por medio litro. Pues más bien parece abono, ¿no? Más que parte de la canasta básica. Pero fíjate, ellos estaban en tal desesperación con hambre que ya habían caído en el canibalismo, o sea, como esta mujer le dijo al rey, ahora que me dé su hijo también para comérmelo, o sea, por eso es que llegaron a esa desesperación en el cual llegaron a comer popó de pájaros. O sea, la verdad es que yo sé que tú y yo nos hemos visto en situaciones complicadas, pero la verdad es que nunca hemos llegado a ese fondo en el cual se tiene que comer el excremento de un pájaro. Y mucho menos, no son cosas que compramos, mucho menos para la despensa. Pero si te acuerdas, la semana pasada estuvimos hablando de la muerte del pagano rey Acab, que murió en batalla. El reino que les había declarado la guerra y que fue esa batalla, y Josafat se le unió, ya que eran consuegros, eran precisamente los sirios. O sea, fueron a guerra con los sirios y cayó en la batalla el rey. Entonces yo me imagino que cuando se enteró el rey de Siria que había muerto el rey de Israel,
él dijo, pues vamos a seguirle, ahora vamos a sitiar su ciudad. Entonces, imagínate eh, el, el sentimiento de Joram, el rey de Acab, el hijo del rey de Acab, que acababa de perder a su padre, todavía se encontraba de luto y ahora vienen por el resto. Y ponen un sitio a la ciudad. Y si te pones a pensar, dirías, bueno, es que Israel fue la nación elegida por Dios, hizo un pacto Abraham con Dios, con Jehová, y su descendencia iba a tener esa tierra. Pero la descendencia de Abraham era muy rebelde y constantemente estaba en desobediencia, constantemente adoraban dioses falsos, eran infieles, vamos a decirlo de esta manera. No todos, pero una buena parte del pueblo sí, incluyendo a los líderes. Y sobre todo los del Reino del Norte, que eran más paganos. Eran completamente paganos hasta este punto. Entonces, Acab era de los más alejados de Dios del Reino del Norte, igual que su padre y que su madre, Isabel, o sea, eran adoradores de Baal. Y vemos aquí que a pesar de todo eso, Dios no se rinde con ellos. Sí, a pesar de que adoran a Baal, a pesar de que habían perseguido a sus profetas, aquí Dios les manda otro profeta, que es el profeta Eliseo, y les da profecías. O sea, el rey de Siria quería muerto al nuevo rey de Israel. Entonces, él, cuando salía con su ejército, en ocasiones Eliseo le mandaba decir, oye, no pases por ahí porque ahí te están esperando, hay una emboscada. Y les decía por dónde se fueran. Entonces, el rey de Siria, pues quiso matar una vez a Eliseo, mandó un ejército tras él, después voy a hablar de eso. Pero vamos, a pesar de que eran personas alejadas de Dios, a pesar de que eran infieles, Dios seguía mostrando su amor con ellos, mostrando su misericordia y mandándole profetas que les hablaran del arrepentimiento, aunque les dieran palabras para cuidar sus vidas, como lo hizo en este caso. Y, y vemos que este mismo pueblo, los judíos también mataron a Jesucristo, el Hijo de Dios, y sin embargo, Dios no los ha dejado. De todas maneras hay promesas para ellos y ahí es donde vemos el gran amor de Dios, que a pesar de que nos alejemos, a pesar de que seamos rebeldes, Él sigue mostrando su amor. Dios es fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, esa es una de las cosas cuando entendemos a qué se refiere el apóstol Pablo, cuando dice que cómo podemos comprender el amor de Dios. Es tan ancho, es tan profundo el amor de Dios que nada te puede separar de Él, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez. La verdad es que Dios te sigue amando a pesar de las cosas que podamos hacer. Y aquí el pueblo de Israel es un buen ejemplo de que a pesar de que se habían alejado de Él, a pesar de que servían, adoraban a Baal, a pesar de que eran paganos, que querían matar a sus profetas, Dios sigue teniendo misericordia de ellos. Ese es el Dios de amor que conocemos, que sí es verdad que hay que vivir las consecuencias del pecado y por eso es que ellos estaban viviendo estas consecuencias, el sitio sobre Israel, el hambre que llegaron a pasar allí en Samaria, porque era el método de guerra desde que existe la guerra, que se sitiaba una ciudad y se le cortaban los suministros de agua, se le cortaban los suministros de comida y los dejaban que se murieran de hambre hasta que se rindieran. ¿Sí? O los atacaban ya que estaban muy débiles. Entonces, eso fue lo que les hicieron aquí. Y vemos que la fidelidad de Dios, a pesar de todo el comportamiento de ellos, vemos que su misericordia es nueva cada mañana, como dice su palabra. Entonces, vemos aquí al rey Joram, que está caminando sobre el muro de la ciudad y de repente escucha esta historia y queda horrorizado de escuchar que la gente habían llegado al grado del canibalismo. En ese tiempo no existían las tecnologías modernas, no podían hacer una llamada telefónica a otras ciudades de Israel del norte para que vinieran a auxiliar a los israelitas que estaban bajo sitio, que les cayeran por la retaguardia. No podían mandar WhatsApp,
no tenían noticias que estuvieran informando sobre el sitio. Entonces simplemente no veían la posibilidad de escaparse y romper el sitio y ir a pedir ayuda y levantar otro ejército. O pedirle ayuda al ejército del sur, que era de Judá. ¿Sí? Estaban solitos. Y la verdad es que en ocasiones nos hemos llegado a sentir así, de que estamos solitos, que estamos contra la espada y la pared, y que solo nos espera la derrota. Fíjate, a estos israelitas solamente les esperaba la derrota, la esclavitud o la muerte. Eso es lo que querían los sirios para ellos. Y tal vez en ocasiones tú te has sentido también de que te sientes rodeado, que falta la salud, falta el dinero, van mal los negocios, te quedas sin trabajo y pareciera que te llueve sobre mojado. Bueno, tal vez es tiempo de ayunar y clamar y arrepentirnos de lo que esté impidiendo que llegue la bendición de Dios. ¿Sí? O creer que ya va a llegar la bendición de Dios, tal vez tienes que levantarte en fe. Entonces, aquí en esta ocasión, vemos que Dios es un Dios amoroso y que está dispuesto a perdonar. Hay mucha gente que desobedece, o sea, la desobediencia a Dios no es algo nuevo. Aquí el reino del norte estaba en desobediencia, pero vemos que mucha gente el día de hoy también hace cosas inapropiadas, cae en pecado, comete actos ilícitos. ¿Sabes por qué lo hace mucha gente? Porque piensa que se va a poder arrepentir después. Dice, total, después me arrepiento. O otros dicen, pues no es tan malo. Hay mucha gente que lo está haciendo. Mira, hay muchos jóvenes el día de hoy que viven en adulterio y quieren ir a la iglesia y quieren servir en la iglesia, aunque vivan en adulterio. Y esto pasa en todas partes. ¿Por qué? Pues porque mucha gente lo está haciendo. Entonces, cosas que antes se veían como algo muy mala, hoy en día, pues es normal. Y ahorita ando con este o con esta, y en un año voy a andar con otro. O sea, como la mujer samaritana con la que habló Jesús, ¿no? Que le dijo, con cinco hombres has tenido, 5 esposos, y el que tienes ahorita no es tu esposo. O sea, mucha gente vive así ahora, el día de hoy, y piensan que pues no hay consecuencias. O pues, que todo el mundo lo hace, no es tan malo. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? O después lo arreglo, después lo voy a componer todo esto. Mira, la verdad es que para Dios no hay distinción entre un pecado pequeño y un pecado grande. El pecado es pecado. Y el rey Joram descubrió esta verdad de la manera más difícil, que prácticamente toda la ciudad de Samaria quedó de rodillas. ¿Sí? Y aún así no entendían el mensaje, porque ¿qué es la respuesta del rey Joram? Eh, la respuesta es hay que matar a Eliseo. O sea, no hay arrepentimiento, ¿te das cuenta? No hay un arrepentimiento que diga es que hemos pecado, nos alejamos de Dios, adoramos dioses falsos, Jehová de los ejércitos, ayúdanos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y fíjate, la situación en la que están viviendo, de que comen burro, cabeza de burro y popó de pájaro, esas son consecuencias del pecado. O sea, la verdad es que el diablo no quiere cosas buenas para ti y te va a tener comiendo sopa de burro, ¿sí? O caldo de popó de pájaro. O sea, así es el diablo es engañoso, o sea, ofrece cosas que parecen no muy malas, pero la verdad es que él no está sino para robar, matar y destruir, y el final no va a ser bueno. Por eso es que mejor acercarse a Dios y dejar que Dios haga algo espectacular en nuestra vida. Mira, en esa ciudad de Samaria había muy poca comida, casi no había nada. ¿Por qué ellos estaban comiendo popó de pájaro? O sea, la verdad es que ya no había más que comer. Y había muy poca agua y la gente estaba sufriendo a tal grado que llegaron a actos de canibalismo. Y yo me imagino qué cosas puedes cocinar con una cabeza de burro. Pues tal vez, imagínate unos sándwiches de oreja de burro, o una sopa de cerebro de burro, o un cocido de lengua de burro, o unos taquitos de sesos de burro. Espero que cuando vamos a los tacos no nos estén dando eso. Y ahora sí, válgame la redundancia, hasta se podrían preparar unos burritos de burrito, ¿sí? Pero la cabeza de un burro podría mantener a toda una familia por una semana. Entonces son como 6,000 pesos. Pues no era barato, ¿eh?
Era un platillo bastante caro, 6,000 pesos por la despensa de una semana. Yo sé que hay gente que gastan más, pero este nada más es un solo platillo. Tal vez tú llenas el carrito cuando vas al centro comercial. Estamos hablando de un solo platillo que es la cabeza de burro. Y si piensas que comer cabeza de burro es malo, eso es lo que comía la gente adinerada. La gente con escasos recursos no podían pagar esos 6,000 pesos por la cabeza del burro. Ellos tenían, no se podían dar ese lujo. Tenían que pagar por el estiércol de pájaro. Y no me imagino qué cosa puedan hacer con el estiércol de pájaro, de paloma. No me imagino una sopa de estiércol. Y no me imagino el pan untarle el estiércol en la parte superior como si fuera crema de maní. O sea, la verdad no me imagino eso, pero la alternativa era comerse unos a otros y algunos ya lo estaban haciendo. Entonces, la verdad es que eso es lo que ofrece el diablo a la gente que está en rebeldía. Esa comida que se veía tan apetitosa, que era el pecado, con el tiempo te das cuenta que solamente es popó de pájaro, que no satisface. Y hay mucha gente que se aleja de Dios y en eso terminan, ¿verdad? Y no estoy hablando de físicamente, espiritualmente. Eh, el rey Joram llega a este punto de desesperación, pero aún así en esa desesperación, caminando sobre el muro de la ciudad, viendo a lo lejos el campamento de los sirios, y esta mujer le habla acerca de canibalismo. eh, Llega a un grado de desesperación, pero no de arrepentimiento, porque en esa desesperación dice, ¿quién es el culpable de esto? Otra vez el profeta de Dios, ¿sí? Eliseo, ¿sí? A pesar de que Eliseo le había advertido varias veces sobre emboscadas, que lo mantuvieron con vida, dice, pues es culpa de él. Es culpa de él, porque eso Dios nos castiga, Jehová nos castiga. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Pues hay que matarlo. O sea, ves que no se arrepiente. Es tal vez uno de los reyes más paganos del reino de Israel, gente que no se arrepiente a pesar de lo que pasa y de la situación en la que viven, y más bien buscan venganza. Y te das cuenta de lo duro que está el corazón, pero es un corazón extraviado, que son adoradores de Baal, y por eso todo Israel tiene que sufrir las consecuencias. Pero fíjate, Dios le habla a Eliseo y le dice pues, que va a mandar a alguien a matarlo, y dice, no le abran sido en la puerta, y después se arrepiente y va el rey tras él tratando de impedirlo, este, pensando que algo peor le puede pasar, ¿verdad? Y debido a esto, es que Dios les da un poquito de misericordia, ¿sí? De que deciden no matar al profeta Eliseo, les da un poquito de misericordia y decide quitar el sitio. Decide Dios quitarles el sitio de el que estaban viendo esto. Pero si te pones a pensar sobre la vida del profeta Eliseo, pues pensaríamos, pues yo qué he hecho, o sea, yo lo único que he hecho es decir la verdad de Jehová. Incluso hasta le dio palabra de cuando querían matar a Joram, y le dijo por dónde no se fuera, porque ahí había emboscada. O sea, pues uno pensaría que malagradecido, o sea, si lo único que yo les he hecho es el bien, y me pagan el bien con mal. Y esto me recuerda a lo que decía el apóstol Pablo en Galatas 4:16. Decía, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pues la verdad es que sí, hay mucha gente que se vuelve tu enemiga cuando le dices la verdad. Pero yo prefiero, así como estos profetas o como el apóstol Pablo, prefiero decirte la verdad de Dios, aunque alguien se ofenda. Mira, el día de hoy vivimos en un mundo en que la gente se ofende cuando se predica del pecado y cuando dices que se arrepientan. Si tú hablas de pecado, si tú hablas de arrepentimiento, vas a ver que alguien se va a ofender y te va a atacar. ¿Sí? Porque así es el pecado. La gente que vive en pecado, lo toman como algo personal, que hables de su estilo de vida y no quieren arrepentirse. Nada más quieren la compasión de Dios, quieren la misericordia de Dios, quieren las bendiciones de Dios, pero no se quieren arrepentir. Y la verdad es que el reino de los cielos no es así. Y ni modo, si alguien se ofende, pues no se están ofendiendo conmigo, decía Jesús, al que rechazan es a mí. Entonces, la verdad es que hoy voy a seguir hablando
del amor de Dios y te invito a que hagas lo mismo y que prediques sobre el arrepentimiento, porque solamente arrepentiendo nuestros pecados es que podemos ser perdonados. Entonces, ¿qué fue lo que sucede aquí? Que Dios tiene misericordia de la simiente de Abraham y lo salva a pesar de que no hay arrepentimiento en ellos. Sí, y esto lo vemos en Segunda de Reyes 7. Dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos, y si nos diesen la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento los sirios oyesen estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Cuando los leprosos entraron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron ahí plata, oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en la tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el anochecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues, gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados y asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declaré lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen uno de los caballos que han quedado en la ciudad, porque de los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y le siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el campamento estaba lleno de vestidos enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un sead de flor de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo el brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues que la manera que el varón de Dios había dicho al rey, diciendo 2 seas de cebada por un ciclo y 1 seas de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe ha respondido al varón de Dios, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto, y él dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. El sead de flor de harina de un ciclo, con los precios actuales serían como $3.84, o sea, como 76 pesos por 3.8 kilos, o sea, como a 20 pesos con 21 centavos por kilo. Y la cebada costaba la mitad de eso, o sea, 10 pesitos.
o 1 kilo de cebada. El día de hoy, si checamos los precios del mercado, pudieras conseguir en México hoy incluso más barato que esos precios que ya eran precios de ganga en Samaria. Pero recuerda que en ese tiempo no tenían las técnicas de agricultura, los fertilizantes de hoy, ni la maquinaria moderna. Entonces, producir 1 kilo de harina y 1 kilo de cebada era mucho más difícil. Había menos inventario, por lo tanto, era más caro. Entonces, si tú lo piensas, ¿qué es lo que pasó aquí con el rey Joram? Era un rey pagano que estaba viviendo en la derrota, ¿sí? Y tenía una mentalidad de derrotado, de vencido, y todos estaban desesperados. Entonces, cuando Dios les da la victoria, sin que ellos hayan movido un solo dedo, y en lugar de arrepentirse y darle gracias a Dios, mira, cuando llegan con las buenas noticias y les dicen, los sirios huyeron y dejaron todo tirado y hay comida y hay caballos y hay burros y oros y riquezas y ropas. ¿Sabes qué fue lo que pensó? Es mentira, es una trampa, me quieren engañar. Mira, así como cuando le das las buenas nuevas a buenas personas y le dices, hay perdón de los pecados, puedes ser transformado, puedes dejar esa vida de pecado. Hay mucha gente que se resiste a creerlo, porque el mismo pecado les ciega y prefieren seguir comiendo su sopa de burro y su sopa de estiércol. Así es como el diablo tiene a la gente engañada, por fuerte que suenen esas palabras. La verdad es que es mejor voltear a Dios y decirle, Señor, yo creo en tu liberación. Mira, aquí cuando les dice el profeta de Dios, ¿cómo van a bajar los precios? Y va a haber nuevo menú. Si te fijas en esta lista de despensa de canasta básica, ya están hablando de harina y están hablando de cebada. Ya nadie está hablando de cuánto va a valer el burro, ni de cuánto va a valer el ciércol de paloma. Dice que cambió totalmente, radicalmente la canasta básica. Y cuando les dicen que va a haber un cambio en la canasta básica y los precios de ganga que va a haber, no lo creen. Y dicen, pues aunque se va a abrir ventanas en los cielos, ¿cómo va a pasar esto? O sea, aunque no sabes, no vives en la realidad, o sea, no tenemos comida, estamos comiendo popó de pájaro, estamos comiendo sopa de burro, ¿sí? Y tú nos hablas de harina y de cebada, no ves la situación en que vivimos, hay caníbales ya dentro de la ciudad, y cuánta gente ha muerto, y no más faltó que lo intentaran atacar otra vez ahí, porque les dieron buenas nuevas, o sea, te das cuenta de cómo la gente se llega a perder y extraviar tanto que son incapaces de ver el amor de Dios para sus vidas. Y eso es lo que yo te invito a que tú veas el día de hoy, el amor de Dios para tu vida, porque Él es un Dios que hace lo imposible posible. Y si tal vez tú has estado en esa situación donde te hablan de que estás enfermo y que no hay sanidad y que no hay cura para esa enfermedad y que estás en una situación económica totalmente difícil, donde no hay esperanza, déjame decirte que Dios es Dios de lo imposible y Él puede hacer que las cosas, Él sí puede abrir ventanas en los cielos. Atrévete a creer y dejar de vivir en esa desesperación y creer que Dios tiene algo mejor para ti y que a pesar de que ha habido desobediencia, si te arrepientes en este momento y si tú le dices, Señor, yo arrepiento de todos mis pecados, yo quiero vivir una vida nueva, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero ser tocado por tu poder, te invito en ese momento que cierres tus ojos y hagas esta oración y digas, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo reconozco que soy un pecador y te pido, Padre, que hagas algo diferente, algo nuevo, Señor, en mi vida. Perdóname de mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Y yo sí quiero, Señor, que se abran esas ventanas de los cielos y que tú bendigas mi vida en este momento. Y yo soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana.